Vamos a pasar ahora a las citoquininas. Las citoquininas son una familia de compuestos derivados de la base nitrogenada adenina que fueron descubiertos allá por los años 50 mientras se buscaban sustancias que permitieran la proliferación celular en los cultivos de tejidos. En estos experimentos encontraron que el ADN, cuando era autoclavado, estimulaba la división celular en los cultivos celulares. A este compuesto se lo denominó quinetina y no era otra cosa que un derivado de la base nitrogenada adenina con una sustitución en el nitrógeno 6. No mucho tiempo después se encontraron compuestos derivados de la adenina con sustituciones en N6 también en la naturaleza. Las citoquininas naturales más abundantes y más activas en plantas son la transceatina y la isopenteniladenina. En general, las citoquininas naturales difieren en la estructura de la cadena sustituyente en la posición N6 y no solo están presentes en plantas, sino que se las ha encontrado en todos los organismos en los que se las ha buscado, desde bacterias y hongos hasta animales. Las citoquininas pueden existir en forma libre, es decir, como las bases nitrogenadas modificadas, como ribósidos o formando parte de moléculas de tRNA. En cuanto a la biosíntesis, las citoquininas se sintetizan principalmente en los meristemas, tallos, raíces, hojas, flores, frutos y semillas. La forma libre, es decir, las bases nitrogenadas modificadas, se sintetizan a partir de unidades de isopreno por la acción de las enzimas IPT y CYP735A, que lo que hacen es generar precursores inactivos que luego son pasados por otras enzimas a las formas activas de las citoquininas. En general, en plantas, los niveles de citoquininas están asociados a los niveles que haya de la enzima IPT, de la enzima isopenteniltransferasa. Cuando esta enzima se sobreexpresa en plantas, lo que se observa es una reducción de la dominancia apical, es decir, que se produce un mayor desarrollo de las yemas laterales, una reducción en el crecimiento de la raíz y un retardo o un retraso en la senescencia de las hojas. En cuanto al metabolismo, las citoquininas pueden ser inactivadas en forma reversible por conjugación o degradadas en forma irreversible a través de la acción de enzimas que se denominan citoquinin oxidasas y que se abrevian CKX. Estas citoquinin oxidasas son inducidas por citoquininas y son reguladores muy importantes de los niveles de citoquininas activas en plantas. Cuando las enzimas CKX se sobreexpresan en plantas, producen un mayor desarrollo de raíces y una reducción en el desarrollo de los tallos, efectos que son similares a los que se observan en plantas mutantes de pérdida de función en el gen que codifica para la enzima isopenteniltransferasa, es decir, de la enzima de síntesis de citoquininas. En cuanto al transporte, las citoquininas actúan en forma local, es decir, en las células en las cuales son sintetizadas, y también como señales a larga distancia, transportándose a través del xilema y del floema. Así, por ejemplo, en un ambiente rico en nitrógeno, se produce un aumento de la síntesis de citoquininas en raíces, lo cual lleva a una promoción del crecimiento del tallo. ¿Y esto por qué? Porque las citoquininas que son sintetizadas en las raíces son transportadas a través del xilema hacia las regiones aéreas de la planta. El transporte
de las citoquininas, a diferencia del transporte de las auxinas, es bidireccional y no ocurre a través de transportadores específicos, sino que las permeasas o permeasas de purinas son capaces de transportar tanto las bases libres como los ribósidos. La transciatina se produce principalmente en raíces, en las plantas, porque es el lugar en donde se expresa la enzima CYP735A y es la principal citoquinina que es traslocada a través del xilema. Mientras que el floema transporta principalmente isopenteniladenina. En distintos estudios se ha visto que los distintos receptores, que ya vamos a ver cuáles son, para las citoquininas tienen afinidades diferentes por la transciatina o la isopenteniladenina, por lo que las células responderían en forma diferente a niveles relativos diferentes de estas dos citoquininas. Es decir, que habría una diferencia en la sensibilidad o en la afinidad de los receptores que se encuentran en tejidos aéreos u hojas respecto de los que se encuentran en los tejidos radiculares. En cuanto a la percepción y la transducción de señales de citoquininas, la señalización de citoquininas ocurre a través de un sistema de fosforilaciones en donde un grupo fosforilo se mueve de un aminoácido a otro dentro del receptor de la hormona y ese grupo fosforilo es transmitido a aminoácidos presentes en otras proteínas. Los receptores para las citoquininas tienen esta estructura, presentan un dominio de unión a la hormona o dominio Chase, un dominio HK, que es el dominio que se autofosforila cuando el receptor se une a la hormona, y un dominio que se denomina aceptor o receptor, que es el dominio que recibe el grupo fosforilo por parte de este dominio HK. Hasta hace un tiempo se creía que los receptores para citoquininas estaban localizados en la membrana plasmática, pero hoy se sabe que están localizados principalmente en las membranas intercelulares y dentro de estas principalmente en el retículo endoplasmático, donde el dominio Chase o el dominio de unión a la hormona se encuentra hacia el lumen del retículo endoplasmático, mientras que el dominio quinasa está expuesto al citosol. En Arabidopsis existen 3 receptores para citoquininas, denominados AHK2, AHK3 y AHK4, que tienen, como les decía hace un momento, distinta afinidad por distintas citoquininas y que presentan funciones redundantes y también funciones específicas dentro de las plantas. En la traducción de señales de citoquininas participan genes reguladores de la respuesta que se denominan ARR o simplemente RR, que se dividen en tres tipos, ARR de tipo A, ARR de tipo B y ARR de tipo C. Los ARR de tipo A son reguladores negativos de la señalización de citoquininas y presentan un dominio receptor de los grupos fosforilos, mientras que los reguladores ARR de tipo B son factores de transcripción que presentan un dominio de unión al ADN y un dominio de activación de la transcripción, además del dominio receptor, ¿sí?, que es el que recibe los grupos fosforilos durante la cascada de fosforilaciones en la señalización de citoquininas. Entonces, hasta acá los factores ARR de tipo A son reguladores negativos de la señalización de citoquininas, mientras que los de tipo B son activadores transcripcionales que regulan positivamente la señalización de citoquininas.
cuando las citoquininas se unen al receptor, el receptor se activa y se autofosforila y transfiere ese grupo fosforíleo al dominio receptor del receptor. Luego, ese grupo fosforilo es transmitido a una proteína AHP o proteína de fosforotransferencia, que son proteínas, las proteínas AHP son proteínas que se mueven desde el citosol al núcleo y viceversa, y cuando migran al núcleo, lo que hacen es interaccionar con las proteínas ARR de tipo B, ARR de tipo A y también con las ARR de tipo C, que ya las vamos a ver, y las fosforilan. Cuando las proteínas ARR de tipo B son fosforiladas, se activan y entonces regulan la expresión de sus genes blancos, mientras que las proteínas de tipo ARR de tipo A, cuando se fosforilan, lo que hacen es actuar negativamente sobre la actividad de los factores ARR de tipo B. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. En cuanto a los receptores de citoquininas, como les decía antes, los distintos receptores tienen distintas funciones en las respuestas a citoquininas, y aquí les puse algunos ejemplos de cuáles son los procesos en los cuales participan cada uno de los receptores. En Arabidopsis hay 5 proteínas AHP y numerosos genes ARR o reguladores de la respuesta a citoquininas que se clasifican en tipo A, ARR de tipo B y ARR de tipo C. Los ARR de tipo B, como les dije antes, son reguladores positivos de la respuesta a citoquinina. De hecho, son factores de transcripción que interaccionan con el ADN y activan la transcripción de sus genes blancos, entre los cuales se encuentran los ARR de tipo A y los genes que codifican para las enzimas CKX. Por lo tanto, lo que hacen es producir un feedback negativo, es decir, una atenuación de la señal de la vía de citoquininas, regulan la transcripción de otros factores de transcripción y de represores de la vía de señalización de auxinas como SHAI2 o el represor IAA3. Los ARR de tipo A y de tipo C, por su parte, son reguladores negativos de las respuestas a citoquininas. En cuanto a los ARR de tipo A, hay 2 modelos propuestos para los mecanismos de acción de estos reguladores. Estos 2 modelos son 2 modelos que no son excluyentes y lo que plantean es que los ARR de tipo A competirían con los ARR de tipo B por los grupos fosforilo, o bien que tienen otras actividades dependientes de fosforilaciones, pero que regulan a otros targets diferentes que terminan regulando negativamente la señalización de citoquininas. Por otra parte, los ARR de tipo C no se inducen por citoquininas, no tienen un dominio de unión al ADN, pero sí tienen una actividad fosfatasa muy alta, por lo que se cree que su función sería la de remover los grupos fosforilo del sistema y así regular la señalización de citoquininas. Además, aparte de los reguladores de respuesta ARR de tipo A, de tipo B y de tipo C, en la respuesta a citoquininas hay otro tipo de reguladores que se denominan CRF, que son una familia de factores de transcripción que se inducen por citoquininas y frente a la presencia de citoquininas en las células, se induce la localización nuclear de estos factores de transcripción CRF por un mecanismo similar al que ocurre con
los ARR de tipo A y de tipo B, es decir, que las proteínas de fosforotransferencia fosforilan a los factores CRF que migran al núcleo y regulan la expresión de genes target que pueden ser comunes a los que son regulados por los ARR de tipo B en algunos casos, y en otros casos son específicos de los factores de transcripción CRF. Las auxinas y las citoquininas se emplean normalmente en el cultivo de tejidos para la regeneración de plantas. Por ejemplo, para regenerar plantas de tabaco, como se ve en esta foto, lo que se hace es colocar discos de hojas de tabaco en placas de cultivo que contienen diferentes concentraciones de auxinas y de citoquininas. Cuando las concentraciones de auxinas y citoquininas están en cantidades equivalentes, y no me refiero en equivalentes a molarmente, sino a su actividad, se produce un aumento en la división celular de las células que están presentes en ese disco. Primero se produce en realidad una desdiferenciación de las células y luego esas células indiferenciadas comienzan a proliferar, es decir, que comienzan a dividirse, pero no se diferencian, por lo que forman una especie de callo indiferenciado. Ese callo indiferenciado luego se pasa a medios de cultivos en donde la concentración de citoquinina es mucho más alta que la que se encontraba en estos cultivos, y eso induce la diferenciación de las células para dar lugar a la formación de hojas y tallos. Luego, estos callos son pasados a placas en donde ahora hay un mayor nivel o una mayor concentración de auxinas, lo cual induce la formación de raíces. ¿Estamos? En cuanto a las funciones biológicas que tienen las citoquininas en plantas, participan de regular el desarrollo vascular en las raíces a través de promover la diferenciación del procambium a los distintos tipos celulares que forman los haces vasculares. También participan del patrón de desarrollo en tallos y raíces. Lo que hacen las citoquininas es estimular el desarrollo de las yemas laterales en los tallos e inhibir el desarrollo de raíces laterales en las raíces. Es decir, que de manera similar a lo que pasa con auxinas, generan efectos opuestos en la región aérea y versus en la región radicular. Entonces, para resumir, las citoquininas estimulan el desarrollo de las yemas laterales, mientras que las auxinas lo reprimen, y lo reprimen a través de regular negativamente la expresión de la enzima IPT y por lo tanto de disminuir o inhibir la síntesis de citoquininas. Las citoquininas también participan del funcionamiento de los meristemas. Los meristemas apicales tienen una doble función. Por un lado es la de promover el crecimiento a través de la proliferación celular, es decir, generar nuevas células que van a diferenciarse para dar lugar a distintos órganos. Pero por otro lado también tienen la función de mantenerse a sí mismo a través de mantener una población de células indiferenciadas, denominadas stem cells, para así asegurar que el meristema siempre pueda promover la generación o la aparición de nuevas células. ¿Cómo ocurre esto? A través de la acción coordinada entre las citoquininas y las auxinas. En el meristema apical del tallo, las citoquininas promueven el estado indiferenciado de las células y la división celular, es decir, que mantienen a las células en estado indiferenciado. Mientras que en el meristema apical de la raíz, las citoquininas inhiben la división celular y promueven la diferenciación celular, es decir, que tienen efectos opuestos en el meristema apical del tallo respecto del meristema apical de la raíz. En el meristema apical del tallo,
un factor de transcripción denominado STM, que se expresa en la región central o en la zona central del meristema apical, induce la expresión de la enzima IPT, que induce o que cataliza en realidad la síntesis de citoquininas. Si en las plantas STM se encuentra mutado, por ejemplo, esta mutante STM1 de Arabidopsis, todo el meristema se diferencia, es decir, que se agota y no hay desarrollo de órganos. ¿Sí? Esas plantas son inviables. Las citoquininas lo que hacen en el meristema apical del tallo, una vez que son sintetizadas, es promover la proliferación celular a través de promover la división celular y promover el mantenimiento del estado indiferenciado de las stem cells a través de regular la expresión de un factor de transcripción que se denomina Guschel. ¿Sí? Las citoquininas lo que hacen es inducir la expresión de Guschel, que participa del mantenimiento de las células en estado indiferenciado. Guschel, a su vez, lo que hace es reprimir la expresión de ARR5, que es un ARR de tipo A, es decir, que es un represor de la señalización de citoquininas. En el meristema apical de la raíz, las citoquininas inhiben la división celular y promueven la diferenciación celular. Si ustedes recuerdan, en el meristema apical de la raíz hay una concentración alta de auxinas en la zona meristemática y en esta zona las auxinas promueven la división celular y el mantenimiento de las células del centro quiescente en ese estado de células indiferenciadas. ¿Estamos? Las auxinas, además de promover la división celular y mantener las células en estado indiferenciado e inhibir la elongación celular, inhiben la síntesis de citoquininas en esa región del meristema apical. Mientras que las citoquininas lo que hacen en el meristema apical de la raíz es estimular la diferenciación celular y la elongación celular en la zona de elongación y diferenciación celular e inhibir tanto el transporte de auxinas como la respuesta a auxinas. ¿Y cómo hacen esto? A través de inhibir la expresión de las proteínas PIN y también de inducir la expresión de SHI2, también denominado IA3, que es una proteína AUXIA reguladora negativa de la respuesta a auxinas. ¿Sí? Entonces, el balance entre la proliferación y la diferenciación celular que producen los distintos niveles de auxinas y citoquininas es lo que permite que el meristema apical de la raíz se mantenga y funcione generando nuevas células para promover el crecimiento de la raíz. En esta diapositiva les hice un resumen de las funciones antagónicas que tienen citoquininas y auxinas para aclarar un poco el panorama, ¿sí? Tanto citoquininas como auxinas tienen funciones opuestas en el meristema apical del tallo en relación al meristema apical de la raíz y en el desarrollo de ramificaciones en los tallos en comparación con el desarrollo de raíces laterales en las raíces. Vamos a repasarlo de nuevo. En el meristema apical del tallo, las citoquininas se expresan en la zona central del meristema, donde promueven el estado indiferenciado de las células y la división celular, mientras que las auxinas promueven la iniciación de los órganos laterales, es decir, que promueven la diferenciación de las células del meristema. En el meristema apical de la raíz, por el contrario, las auxinas mantienen a las células en estado indiferenciado, mientras que las citoquininas promueven la diferenciación de las células.
En los tallos, las citoquininas promueven el desarrollo de las yemas laterales o la ramificación de los tallos, mientras que las auxinas lo inhiben a través de inhibir la síntesis de citoquininas, y de forma opuesta, las citoquininas inhiben la ramificación en las raíces, mientras que las auxinas lo promueven. ¿Estamos? Bien. Otro proceso del que forman parte las citoquininas y que es muy importante es en el de la captación y el transporte de nutrientes. Estos procesos los llevan a cabo a través de diferentes maneras. Por un lado, de regular el ciclo celular a través de controlar la actividad y la expresión de las quinasas dependientes de ciclinas y por lo tanto promueven el ingreso de las células a mitosis, promueven el desarrollo de cloroplastos en las hojas, la expansión celular, regulan la partición de nutrientes y retrasan la senescencia. Entonces, las citoquininas tienen una función muy importante porque dado de que se transportan a largas distancias y en forma bidireccional desde la raíz hacia los tallos y viceversa, son hormonas que tienen una función muy importante para establecer comunicaciones metabólicas, por decirlo de alguna manera, entre la raíz y la parte aérea de las plantas. ¿Estamos? Las citoquininas también regulan la complejidad de las hojas. Por ejemplo, las hojas de tomate son hojas compuestas y se ha visto que cuando se aumentan los niveles de citoquininas en los márgenes de las hojas, se produce un aumento o una mayor complejidad en las hojas, mientras que si hay menores niveles de citoquininas en los márgenes de las hojas, se producen hojas de menor complejidad. Si bien las citoquininas no han sido consideradas como hormonas de respuesta a estrés tradicionales, hay varios reportes que indican que un aumento en los niveles de citoquininas mejoran la capacidad de respuesta de las plantas a estrés abiótico como sequías, inundaciones o freezing, que tienen ejemplificado en esta imagen, pero en otros trabajos se ha reportado que por el contrario, disminuir los niveles de citoquininas produce una mejora en la capacidad de respuesta a estrés. Esto quizás está relacionado con los procesos que regulan las citoquininas, porque por ejemplo, un aumento en las citoquininas podría producir un retraso en la senescencia y por lo tanto mejorar la supervivencia de las plantas a sequía. Mientras que, por ejemplo, sería necesario un menor nivel de citoquininas en las raíces para que haya un mayor desarrollo de raíces y mejore la toma de agua durante la deficiencia de agua o los periodos de sequía. ¿Estamos? Entonces, en base a estos reportes, que son diferentes, de hecho también hay reportes en donde se ha visto que alterar los niveles de citoquininas puede afectar la respuesta a patógenos, pero en algunos casos las citoquininas mejorarían la capacidad de las plantas para responder a los patógenos y en otros casos la empeorarían. Entonces, en base a todo esto, se hace necesario comprender cuál es el rol que tienen las citoquininas en el desarrollo de las plantas frente a condiciones de estrés, es decir, a condiciones adversas, para así poder desarrollar estrategias para mejorar los cultivos. En cuanto a las citoquininas y el mejoramiento de cultivos, se ha visto que incrementar la concentración de citoquininas a través de, por ejemplo, mutar genes que codifican para citoquinina oxidasas, como CKX3 y CKX5, genera un aumento en el tamaño del meristema apical del tallo de Arabidopsis, lo cual lleva posteriormente a una producción mayor de pimpollos, lo cual va a terminar generando un mayor rendimiento de semillas. ¿Sí? Por otro lado, también se ha visto que
alterar los niveles de citoquininas, por ejemplo, aumentar los niveles de citoquininas a través de reducir los niveles de enzimas CKX, produce alteraciones en la arquitectura de la inflorescencia de arroz que hacen que, al haber mayores niveles de citoquininas, la inflorescencia presente más ramificaciones, lo cual después va a terminar produciendo mayores rindes en los granos de arroz. En el ejemplo que les puse acá, hay una mutante natural de arroz, pero esto puede realizarse eh, por técnicas, digamos, de ingeniería genética en otras especies también. Otra cosa que se puede hacer con las citoquininas es utilizarlas para aumentar el tamaño de las semillas, aplicándolas durante los periodos en los cuales las semillas se están desarrollando en las plantas, y también tratar post cosecha las hojas con citoquininas para aumentar la longevidad de post cosecha de los cultivos, porque lo que hacen las citoquininas, si ustedes recuerdan, es disminuir la senescencia. Por ejemplo, esto se utiliza para aumentar la longevidad post cosecha en las hojas de lechuga o en las hojas de espinaca. También se puede expresar la enzima IPT bajo el control de un promotor que se induce por sequía, y se ha visto que eso confiere tolerancia a sequía en las plantas, ya que el aumento en la síntesis de citoquininas solo ocurre en periodos de sequía. En esta diapositiva les puse un esquema de los procesos que son regulados por citoquininas y cuáles son los factores de respuesta a citoquininas que están involucrados en estos procesos para que los usen de guía a la hora de estudiar.